Hoy, casi llegando al fin de esta semana de evangelismo, y ciertamente podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hemos visto la mano de Dios en acción y es un privilegio poder haber compartido con cada uno de nuestros amigos nuestras historias de vida, ver cómo la mano de Dios sigue obrando, y les aseguro que mientras ustedes observaban lo que estábamos grabando aquí en el estudio, o quizás cada uno de los testimonios, nuestras vidas también han sido transformadas, porque Dios está muy interesado en transformar también nuestras vidas, a pesar de que ya somos sus ovejas. Dios siempre quiere algo más, un nivel superior de relación con sus hijos. Una semana compartiendo un Dios que hace milagros y una semana viendo esos milagros. ¿Cómo no creer entonces que Dios existe si nuestra vida es un milagro? Porque cuando llega Cristo, todo se transforma. Jesucristo basta ha sido el lema quizás de nuestra semana, porque los milagros existen, porque la llegada de Cristo marca la diferencia, y cuando Él llega, conquista todo corazón. Así que esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido de bendición para su vida, pero no se pierda esta última ocasión. Por supuesto que hoy cerraremos también con testimonios, alabanza y la palabra de Dios. Entonces, sin más, si todavía estás esperando quizás descubrir cuál es el milagro que Dios tiene para tu vida, no te pierdas la ocasión de hoy. ¿Por qué? Porque Él quiere hablarte y confesarte que no hay mayor milagro que su presencia en tu vida. Una vida que no solamente es transformada, sino que es rescatada. Una muchacha que fue realmente una oveja perdida, pero vimos la mano del buen pastor. ¿Qué crees? Yo alabo el nombre de Dios porque no escatima esfuerzo, no escatima intentos en ir, buscar a su oveja fuera del redil y traerla a su rebaño. No importa la condición, no importa dónde estemos, Él nos busca, nos trae, nos sana y nos brinda un redil cargado de amor. Por eso damos gloria al Señor, porque hoy vamos a estar teniendo con nosotros a nuestra amiga Adriana Rivera, quien compartirá con nosotros su testimonio de cómo Dios rescató su vida de donde ella se encontraba, de un lugar vacío, triste, solo, y la trajo a un lugar cargado de amigos, un lugar con el corazón lleno, y hoy por hoy es una bendición para nosotros que la conocemos y para aquellas personas que la conocen. Su familia ha sido transformada a partir de lo que Dios ha hecho en su corazón. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir, porque no solo la rescata, sino que la pone a su servicio. Y hoy por hoy estamos hablando de una joven que comparte con todos lo que Dios ha hecho con ella. Entonces, mi amigo, no se pierde lo que viene a continuación. Dios sigue obrando milagros, y esta vez en la voz de nuestra querida amiga Adriana Rivera. Vamos a hacerlo diferente, tampoco está en el estudio, vamos a ir a entrevistarla a su casa, así que esperamos que sea de bendición lo que vamos a observar a continuación, pero no podemos avanzar, hay que detenerse. ¿Serio? ¿Pero detenernos en medio de esta programación? Lo siento. ¿Algo tan relevante como para ocasionar eso? Lo siento, hay que detenerse. Bueno, pues explícame, porque me has dejado un poco que chocado. Hay que detenerse para orar. Entonces, ¿cómo no dedicar un tiempo de nuestras vidas, de nuestro quizás día, para comunicarnos con nuestro Creador? Pero antes, si mi querido amigo, usted tiene algún pedido especial que desee compartir con nosotros para que oremos, no duden en escribirnos, porque realmente estamos interesados en interceder ante Dios por usted. No porque haya mérito alguno en nuestras oraciones, sino porque Dios escucha. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Él le encanta escuchar nuestra voz. Así que vamos a detenernos a orar. Y usted cierre sus ojos, deténgase a orar también. Y recuerde, Dios sigue obrando milagros. Vamos a orar.
Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hemos visto tu mano en acción durante toda esta semana. Señor, estamos rogando por cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Señor, necesitamos que le des a ellos tu presencia, que te amen, Padre. Necesitamos que conquistes sus corazones. No sé muy bien qué tengo que pedirte para cada una de las personas que nos están viendo, pero sé que tu Espíritu Santo está interviniendo en esta oración para que cada una de sus oraciones, para que cada una de nuestras peticiones sean elevadas ante el trono de la gracia. Señor, gracias porque eres real. Gracias porque estás interesado en rescatar nuestros corazones. Gracias porque hay muchas personas que van a ser transformadas, no por nosotros, sino por tu poder y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Adriana Rivera Magariño, soy adventista del séptimo día, tengo 17 años, pertenezco a la Iglesia Central Betel de Holguín. Mi papá es pastor, mi familia de hace generaciones atrás son adventistas del séptimo día también. Le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de haber crecido en un hogar cristiano y hoy vengo a contarte cómo es que mi vida fue transformada a través de una oración. Crecí en la iglesia, mis padres me enseñaron a orar, estudiaba, predicaba, pertenecía al club de aventureros. Cuando tenía los 14 años me bauticé, pero aún así nunca conocí a Jesús. Meses después, poco a poco, ni yo misma sé en el momento en que me aparté, comencé a dejar de estudiar, de orar, de predicar, incluso hasta de ir a la iglesia. Cuando cumplí los 15 años tenía nuevas amistades, nuevos intereses, nuevos gustos, comencé a salir, quería conocer el mundo y iba mucho a los bares, a las fiestas, pero aún así me sentía vacía. Recuerdo una noche despertarme a las 3 de la mañana sin razón alguna, sin motivo alguno, despertarme y comenzar a llorar desconsoladamente, ni yo misma entendía por qué estaba llorando. Comencé a acalambrarme, me temblaban las manos, no entendía por qué me estaba pasando eso, no me podía mover y lo último que hice fue vomitar y estando vomitando en el baño le pasé un mensaje a mi mamá que estaba durmiendo en el otro cuarto y le dije que por favor viniera, que me sentía muy mal. Me acosté en lo que ella se despertó y fue a verme, ya yo estaba que no me podía mover, estaba acalambrada totalmente, solo la miré, ella se asustó al verme llorando de esa manera, me preguntaba qué me pasaba, yo no podía tan siquiera hablar, fue algo horrible y ella quiso llevarme al pediátrico, pero Dios le puso en su corazón que orara. Al ser madre me abrazó y oró. Esa noche sentí una paz en mi corazón grandísima, no entendía el por qué había llegado a esa situación, era producto de la ansiedad, la depresión, el insomnio que sufría y su oración y la presencia de Dios hizo que yo pudiera dormir en paz. Al otro día, al despertarme, me hizo pensar que llevaba una vida aparentando ser feliz mientras que había un vacío que intentaba llenar con una felicidad ficticia y momentánea que no lo podía llenar nada, solamente Jesús. Esa noche la paz que sintió mi corazón con esa oración que hizo mi mamá, me di cuenta que mi corazón estaba destruido y con esa sola oración pudo restaurarse. Según ella iba orando, los temblores fueron cesando, dejé de llorar hasta quedarme totalmente dormida y tranquila. Cansada del mundo, de las decepciones, de buscar una felicidad para llenar ese vacío, de darme golpes y de haber caído bajo, comencé a visitar la iglesia. Recuerdo haber ido un sábado, un viernes y luego un domingo donde comenzaba una semana de oración. Mi físico no tenía nada que ver con el de hoy. Esa noche que comenzaba la semana de oración, al igual que yo, estaban yendo otros jóvenes que eran adventistas y estaban apartados y estaban comenzando a visitarla igual. Tuvimos una experiencia con un joven endemoniado que era de nosotros y
ver cómo ese mundo era tan real, de cómo el enemigo era tan real, de cómo la batalla fue tan real para nosotras vivirlas allí, me hizo darme cuenta de aún cuán más grande es Dios, de cuán grande es su amor y de cómo Él estaba peleando por nosotros. Esa noche sentí la necesidad de orar, de limpiarme y de entregarle mi vida a Él. Oré y le dije: Señor, entrego mi vida y mi corazón en tus manos, estoy destruida, necesito que sanes mi corazón, entregarlo todo a ti y necesito ser limpia porque yo también quiero orar e interceder por Él. Cuando los jóvenes nos unimos y nos dimos las manos y comenzamos a orar, fue cuando realmente vimos que Dios estaba allí con nosotros y cómo Él nos libró de esa batalla. Esa noche me di cuenta que donde tenía que estar era ahí, donde estaba la presencia de Dios, donde habían hermanos que de verdad iban a estar orando por mí, que le importaban lo que a mí me pasaba, donde vi realmente el amor. Que ellos me aceptaran tal cual yo era, con costumbres y lenguajes de la calle, del mundo. Cuando vi la confianza que ellos pusieron en mí, ahí sentí realmente que ese era mi lugar. El humillarme ante Dios, decirle todos mis problemas, decirle que ya yo no podía más, que estaba cansada, que necesitaba que fuera Él quien peleara por mí, fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, entregarle mi vida a Él. Ese fue mi encuentro con Jesús. Entregarle mi vida a Él, orar y decirle: Señor, pelea por mí porque ya yo no puedo más. Yo soy tu hija, tú moriste por mí en la cruz, yo necesito que tú me sanes, que me ayudes, que pelees por mí. Hay un versículo que se encuentra en Éxodo 14:14 que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También Salmo 56:3, en el día en que temo, yo en ti confío. Mi vida hoy es completamente diferente. Le agradezco a Dios todo lo que ha hecho en mí día a día, caminar con Él, las personas que ha puesto y han sido su instrumento, cada cosa que ha quitado de mi vida para sanarme y ayudarme a crecer, cada cosa que he necesitado hasta el más mínimo detalle. Dios no escatima recursos cuando quiere salvar a sus hijos. Me esperó con sus brazos abiertos, me perdonó y sanó. Hoy sigo aprendiendo, sigo tropezando, pero ya es diferente, porque lo tengo a Él en mi vida. Ya lo tengo todo desde que conocí a Jesús.
Yo aún recuerdo que, aunque fui presentado en la iglesia desde bien pequeño, aunque fui de esos niños llamados nacidos en la iglesia, pues la señora que se dedicó, que quizás nos contó a mi hermano y a mí las historias de la Biblia, las historias de Noé, las historias del ejército de David, fue la vecina mía de la planta de abajo. Porque quizás también se convirtió en una suerte de segunda madre, porque siguió nuestra formación hasta que prácticamente fuimos adolescentes. Ella, su hija y su yerno, los tres obreros bíblicos. Recuerdo que un día, pues, su hija y el esposo deciden quizás dar un paso más en su matrimonio, vivían juntos, ¿por qué no pensar ya en tener un hijo? Así que lo empiezan a buscar y en cuestión de meses, pues ella cae embarazada. Recuerdo que todo seguimiento que se le hace a una embarazada, en una de las primeras pruebas se detectó que quizás su bebé, quizás su niño, pues pudiera venir con cierta dificultad. Pudiera venir a este mundo quizás con un síndrome de Down y ellos aceptaron esta decisión, pero como toda madre, buscando la sanidad de su hijo, pues empezó a orar. Empezó a rogar, incluso convocó a toda su iglesia a que oraran por tal situación. Tiempo después, todavía dentro de la etapa de embarazo, repiten las pruebas y los médicos dicen, pues mira, tal parece que no, tal parece que su hijo, su niño, pues viene sano. Y ellos van y dan un gran testimonio en su iglesia, glorifican el nombre de Dios por cómo obró en sus vidas, pero 9 meses después, al término del embarazo, cuando ya su niño nace, pues tanto los médicos como ella se dan cuenta de que realmente sí era un niño con algunas deficiencias mentales. Y esta señora se sintió tan defraudada por Dios, se sintió tan decepcionada por Dios que más nunca pisó la catedral metodista. Y yo todavía en mi edad de niño, en mi mente todavía en formación de niño, no podía comprender
¿cómo puede ser que de la noche a la mañana tú te olvides del Dios que ha sido bueno contigo hasta hoy? ¿Qué tiene que pasar por tu mente para que tú hagas un borrón y cuenta nueva porque no entiendas las situaciones y las circunstancias por las que estás pasando? Y puede ser, ¿y qué pasaría si hoy esta semana de evangelismo termina? Si esta campaña de predicación termina y usted se da cuenta de que la situación que le presentó a Dios al iniciar, que el problema que le presentó a Dios al comenzar y le entregó en sus manos, pues sigue intacto, sigue igual. Porque hay situaciones que nosotros estamos viviendo de vez en cuando distintas a las que podíamos imaginar estar viviendo a esta altura del año. Y ya decías, yo me imaginaba a esta altura del año que Dios ya iba a haber trabajado en mi problema. Y no es así. Ahora, dice Pablo, le dice Jesús a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Yo creo en un Dios que bendice. Yo creo en un Dios que prospera. Pero cuando Dios dice, es este el momento. Porque si hoy por hoy fijamos nuestra vista en lo terrenal, fijamos nuestra vista en las bendiciones, eventualmente vamos a dejar de mirar al Altísimo. Y Dios quiere que tu mirada esté en los cielos. Pero te voy a hablar de un Dios que hace milagros. En el mismo Dios y en el Dios que yo conozco. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, Señor, gracias porque eres un Dios de poder, Padre. Te estamos dando gracias por cada persona que quizás reciba este mensaje. Te ruego que seas con ellos de una forma especial, Señor. Te ruego también que seas conmigo en este momento, compartir tu palabra y que tú obres en mí y yo pueda ser solamente un instrumento en tus manos, Señor. Esto te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. La Biblia narra un incidente quizás muy conocido para todos. En el libro de Marcos, capítulo 35, dice, al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, estaban diciendo, Maestro, ¿no te das cuenta de que vamos a morir? Y continúa diciendo, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y aquí perfectamente podía haber terminado el capítulo, perfectamente la historia se terminaba aquí. Y el versículo 40 termina y concluye. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Quédense con esta historia porque es importante. Y cerca vamos a estar leyendo capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo. Dicen así, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica, y es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa. Y cayó y fue grande su ruina. Escuchen el detalle y analicen esto. Los dos vendrán y tendrán tormenta. Tanto el que edifica la casa sobre la roca como el que la edifica sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús envía y le dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla? ¿Acaso Jesús no sabe que va a llover? ¿No sabe que va a haber fuertes vientos? ¿Acaso Dios y Jesús no fue el que creó el cosmos? Por supuesto que lo sabe. Por supuesto que Él conoce la situación. Pero no los está mandando para que sean ahogados, los está mandando para salvación.
Porque indiscutiblemente, a pesar de la tormenta, Jesús está en la barca. Ese es el detalle que no se te puede olvidar. Y muchos estamos aquí, muchos quizás están recibiendo este mensaje porque han pasado por una tormenta. Bendita tormenta entonces, bendita. Pero tienes que ser fiel aunque no lo veas. Tienes que ser fiel aunque no entiendas. Aunque realmente no comprendas y le digas al Señor, Padre, tú sabes que mi problema tiene fecha de caducidad. Sabes que mi situación es crítica, así que dime si no estás viendo que perecemos. Dime si acaso no te das cuenta de que si no intervienes en este preciso momento, pues ya mi situación no va a tener solución. Dios te está diciendo, yo soy fiel, yo no cambio. Aunque quizás no comprendas, Dios no es un Dios que traiciona. Si Dios te está mostrando cómo te ha ayudado hasta aquí, es para que veas que Él no te va a abandonar. Y muchas veces, en el momento de la crisis, muchas veces en el momento de la dificultad, nos hacemos frágiles de memoria. Quizás nos olvidamos de ese Dios que nos ha acompañado y realmente hacemos borrón y cuenta nueva como la segunda madre que tuve en mi infancia. Ahora, ¿qué pasa? Que no nos gusta, por naturaleza, tener que caminar, tener que andar sin saber a dónde van a ir fijos nuestros pies. Necesitamos tener la convicción, entonces pensamos como los discípulos. Eran hombres de mar. Estos hombres habían pasado sobre un barco, sobre un bote, años de su vida. Sabían perfectamente qué hacer. Quizás en otra situación no tanto, pero en una tormenta perfecta, ellos tenían a su mano, en su conocimiento, las cosas para darle solución. Y ahí es donde te das cuenta de que nada funciona. Quizás hay personas que me están escuchando en este momento y digan, he hecho todo lo que humanamente, lo que me han enseñado, estoy orando y el Señor sabe que estoy orando. Me estoy congregando y el Señor sabe que me estoy congregando. Y miro a mi alrededor y aparentemente nada funciona. ¿Por qué Jesús se oculta? ¿Por qué razón no lo veo en mi momento de mayor necesidad? Y Él te está diciendo, tranquilo, yo estoy en la barca. Tienes que valorar su presencia. Tienes que quizás quitar la vista de otras circunstancias, de otro entretenimiento y empezar a valorar que Dios ha caminado contigo y va a seguir haciéndolo. Que realmente nunca te ha abandonado porque a pesar de que estabas pasando por un momento difícil, te estaba observando. Estaba solamente al alcance de una oración sincera y decirle, Dios, ven a mi auxilio. Y hace poco, ayer mismo, compartí a una amiga una cita que se las voy a leer textualmente. Nuestros sentidos tienen que estar dirigidos continuamente a las cosas celestiales. Si no, son el medio para entrar en la tormenta. Combustible para la tormenta cuando no fijas tus ojos en Cristo. Cuando te pones a analizar quizás el problema, la dificultad, tienes que mirar al Altísimo. Y Pedro en otra ocasión baja de la barca y dice Mateo 14:30 que estaba viendo el viento. El viento se siente, el viento no se ve. ¿Qué pasó con este escritor? Ciertamente no se confundió. El problema es que había dejado de mirar al Padre. Dejó de mirar a su maestro. Dejó de mirar y ahí fue donde quizás más agravante se vio su situación. ¿Saben qué? Mi gozo está en saber que Dios camina conmigo. Me da igual si me bendice, si no me bendice, si se encarga de mi problema ahora o quizás después. Escuchaba hace poco una hermana de la iglesia decir, no hay nada más insensato que querer darle órdenes a Dios. No hay nada más tonto que decirle, Dios, obra ahora porque sabes que mi limitado pensamiento a partir de mañana ya no va a haber solución. ¿Y saben por qué creo que existen los milagros? ¿Saben por qué creo que Dios es un Dios que hoy por hoy hace milagros? Porque a la altura de los 44 años de edad, cuando mi madre, hasta ese entonces tenía un solo hijo, pues llegó a su puerta 2 militares a comunicarle que su único hijo había perdido la vida en una unidad militar.
como si fuera poco aquello, su matrimonio hasta ese momento se desmoronaba en medio de infidelidad, en medio de alcoholismo, en medio de malos tratos. Y no había palabra de ánimo, no había quizás persona que pudiera dar consuelo. Y en su cuarto de mitad de casa dividida por el divorcio, se acordó de las palabras de una ancianita que nunca desistió, que nunca se venció y nunca se rindió en decirle: María, Cristo lo es todo. María, Jesucristo basta. Y poco a poco ese mismo Jesús fue sanando heridas. Ese mismo Jesús, en medio de aquella situación tan agravante, en medio de aquella situación tan dolorosa, Jesús fue poniendo cosas nuevas. Todavía recuerda con dolor cómo sentada en un banco de la iglesia, un día de las madres, mandaron a parar a las madres y ella, en una especie de batalla con Dios, decía: ¿tengo que pararme? Realmente un día tuve la oportunidad, la dicha de serlo, pero ahora realmente no sé si debiera pararme. Pero Dios ya estaba obrando. Jesús ya estaba recomponiendo los pedazos rotos. Y en cuestión de un tiempo, conoció a un señor, conoció a un hombre que sirvió de apoyo, sirvió de ayuda también en ese periodo tan quizás fuerte de su vida. Y empezaron a vivir juntos, empezaron a tener una relación quizás de noviazgo. Y poco después, María se da cuenta de que está embarazada, comienzan los ultrasonidos y un médico le dice: María, no es uno, son dos. Por razones de la vida, por razones de este mundo pecaminoso, un día perdiste un hijo y realmente no es quizás recambio, no es que nada lo va a sustituir, pero Dios en su providencia divina hoy te manda dos. Hoy por hoy yo soy uno de esos hijos. Y en el momento en que se está grabando este video, mi hermano también está sirviendo al Señor en otro lugar. Hoy por hoy doy gracias porque mis padres tienen un matrimonio de más de 25 años. Y eso solamente son consecuencias. Eso solamente son quizás resultados. El verdadero milagro está en que un día le dimos entrada a Dios en nuestras vidas. El verdadero milagro está en que realmente cuando nos levantamos por la mañana nosotros sabemos que Dios habita en nuestro hogar. Lo demás lo pone Él. Y realmente no importa si un día tenemos, si no tenemos, Jesucristo está en la barca. Es el mayor de los milagros. Es el mayor de tus milagros. Hoy date el regalo de entrar a Dios a tu vida, de entrar a Dios en tu hogar y quizás desenfoca la mirada de las circunstancias. Yo hoy en este momento quiero tener unas palabras de oración. Y ahí en el lugar donde tú estés, eleva una oración al cielo. Quizás mira a tu alrededor y di: Jesucristo, me basta. Lo que estaba buscando, lo que estaba anhelando es suficiente porque ya lo tengo. Empieza a valorar su presencia. Oramos. Querido Padre, ciertamente eres un Dios de milagros, Señor. Ciertamente eres un Dios, Padre, que transformas vidas, que creas donde estaba todo destruido, Señor. Eres el Dios de lo imposible, Padre. Padre, gracias porque tu mayor anhelo es habitar con nosotros, Señor. Permite que nosotros en nuestra imperfección podamos entender que no hay regalo más grande del cielo, Señor, que tu presencia, Señor. Permite que nosotros podamos quizás quitar la mirada de lo terrenal, quitar la mirada de quizás lo pasajero y aprendamos, Señor, a caminar contigo, Señor. Transforma nuestras vidas. Hoy por hoy decidimos entregarte todo. Haz tú lo que tú entiendas, Señor. Pero cámbianos, Señor. Esto te lo rogamos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Y hasta aquí nuestra campaña evangelística Los Milagros Existen. Los milagros que llegan con la presencia de Dios en nuestras vidas y que pueden ocurrir en cualquier circunstancia. Así que mi querida amiga, mi querido amigo, no dude en buscar a Dios porque aún existen milagros.
Fiesta hay en los cielos seguramente, porque nuestro Padre está mirando a sus hijos, gozándose y disfrutando de su compañía. También nosotros tenemos gozo en nuestros corazones por haber disfrutado de la compañía de los jóvenes de toda Cuba y de otras partes del mundo que nos han visto durante toda esta semana. Qué gran bendición es poder contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y hacerte una invitación especial. Necesitamos que pongas tu vida al servicio de Dios, porque ahí siguen ocurriendo milagros. Involúcrate en la misión y no olvides conectarte con Jesús todo el tiempo. Dios, nuestro Dios de poder, nuestro Dios de milagros, va a terminar la obra que empezó contigo. Y si hoy la comenzó, si durante esta semana sentiste el llamado de tu Padre diciendo, ven a mi encuentro, pronto vas a sentir sus brazos cariñosos abrazando tu vida. No demores más. Observa el milagro que Dios ya está obrando en tu vida. Recuerda, continuamos en oración por ti. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.